Esta mañana consideremos la porción que tenemos delante, Efesios 6, versos 1 al 4. Permítanme leerlo. El título va ligado con los últimos dos sermones. Los últimos dos sermones, el título era El diseño divino para el matrimonio, parte 1 y parte 2. Y en este caso vamos a hablar del diseño divino para la familia, ¿okay? Específicamente entre hijos y padres. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Señor, damos gracias por esta palabra que hemos de considerar. Y me pongo en tus manos, Señor, como un instrumento, un vaso de barro. Úsame como tú plazcas. Señor, que sea tu palabra la que nos instruya, que sea tu palabra la que nos enseñe. Padre Santo, que más allá de mi voz sea la tuya, hablándonos, Señor, en esta mañana, a cada uno de nosotros, comenzando conmigo, Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos recibir este mensaje con humildad. Ayúdanos, Señor, a que podamos recibirlo con un deseo de obediencia. Padre Santo, y que podamos recibirlo como lo que es, tu palabra. Señor, te pedimos por las familias y te rogamos, Señor, que mientras estudiamos esta porción y somos instruidos por tu palabra referente a la relación entre padres e hijos y las responsabilidades de cada uno, que tú nos ayudes y nos enseñes y nos guíes a que cada uno de nosotros que estamos en ese proceso, Señor, de criar o de educar niños, que nos enseñes, Dios, a que podamos hacerlo para tu gloria y tu honra. Y que nuestras familias sean fortalecidas, Señor, a través de la aplicación de esta porción que tenemos delante. Padre, nos ponemos en tus manos. Por Jesús, tu amado, oramos. Amén y amén. Yo creo que es una verdad prácticamente irrefutable decir que tenemos una gran crisis familiar en este mundo. Cada día nosotros escuchamos, quizás en las noticias, televisión, radio, internet, redes sociales, más y más malas noticias en relación a las familias. Padres que abandonan sus familias o quizás son abusivos, hijos rebeldes. Y esto crea un ciclo vicioso, ¿verdad? Los hijos que se crían bajo un hogar roto terminan muchas veces ellos mismos practicando lo que aprendieron de sus padres, provocando entonces que sus hijos y sus otros hijos y generación tras generación caigan en ese mismo tipo de comportamiento. Es triste la realidad cuando nosotros escuchamos de un padre que mata a su familia, o de una madre que hace lo mismo, o de un hijo que se rebela contra su padre y termina haciendo lo mismo. Quizás esos son casos extremos, ¿verdad? Que quizás los vemos en la noticia porque como son tan extremos los reportan. Wow, este niño, este muchacho joven mató a su papá, a su mamá, mira lo que hizo. O el padre abusó de su esposa y los hijos. O una madre que se mató a ella y mató a sus niños. Y son casos extremos, como dije, no es todos los días que ocurre. Pero la realidad es la siguiente, que aunque son casos extremos, ¿verdad? Y lo vemos en la noticia, también existen día tras día problemas y situaciones dentro de las familias. Tenemos niños que están siendo criados, por así decirlo, solos, no tienen supervisión. Aunque quizás no llegan al nivel de crimen, pero como quiera, no están las familias operando de la manera en que Dios quiere y desea que operen. Hoy día entonces tenemos profesionales que nos dicen cómo es que debemos criar a nuestros hijos y nos instruyen referente a cuál es la disciplina que debemos o no debemos implementar en nuestros hogares. Hoy día es un poco dificultuoso, porque un padre que le dé una nalgadita a su niño muchas veces puede verse en problemas legales aún, lo cual a veces entendemos que no sería lo correcto, porque el padre debe tener y la madre la disciplina sin abuso, pero en la potestad de disciplinar a sus niños como ellos puedan. Hoy día tenemos entonces muchas personas diciéndonos cómo debemos criar, cómo debemos levantar nuestras familias, y aunque sus recomendaciones pueden ser buenas y útiles, creo que sí,
de todos los profesionales que existen hoy día, trabajadores sociales y psicólogos y psiquiatras, etc. Hay muchas buenas recomendaciones en la crianza de la familia. Hay muchas buenas cosas útiles que podemos implementar para provocar en nuestros hijos quizás un mejor carácter, etcétera, etcétera. Pero ninguna de estas cosas reemplazan la palabra de Dios. Repito eso, ninguna de estas cosas reemplazan la palabra de Dios. ¿Okay? En la palabra de Dios los padres tienen todas las verdades y todas las pautas necesarias para criar a sus hijos en justicia y en verdad. Y lo que el niño necesita saber de cómo debe relacionarse con sus padres y cómo debe tratarlos y cuál es su responsabilidad también está allí en la palabra del Señor. Interesante, la Biblia se completó hace ya casi 2000 años atrás. Pero ¿sabe qué? Los hombres no han cambiado. Los tiempos cambian, estamos más modernos hoy día, ¿verdad? Antes íbamos a caballo, ahora nos vamos en auto. Yo me acuerdo que mi abuela colaba café con el colador de tela. Hoy día tenemos coladoras de café bien fancy. Hasta se conectan a Wi-Fi y todo hoy día y puedes hasta remotamente prenderlas y demás. Bluetooth y todo demás le ponen esas cosas hoy día. Pero la condición del hombre, aunque hemos cambiado en esos aspectos externos, la condición del corazón del hombre continúa siendo la misma. El problema del hombre sigue siendo el mismo y la solución a ese problema es el mismo. Y la palabra de Dios es tan aplicativa hace 2000 años atrás como hoy día también. ¿Okay? No cambia la aplicación de la palabra y la instrucción de la palabra para todos nuestros ámbitos de nuestra vida, para los matrimonios que hemos venido viendo en las últimas 2 semanas y en este caso también aún para las familias, en el caso de la crianza de los hijos. La Escritura no pasa de moda. La Escritura no pasa de tiempo. No hay ningún descubrimiento humano, filosófico o cualquier otra índole que pueda sobrellevar y sobrepasar la palabra del Señor. La palabra del Señor, por ser palabra de Dios eternamente sabia, suple todo lo que nosotros necesitamos para todas nuestras áreas de nuestra vida, incluyendo el tema que hemos de considerar en esta mañana. Déjenme darle un repaso bien rápido para ponerlos al día. Estamos en la porción práctica de Efesios, ¿recuerdan? Pablo pasó 3 capítulos hablándonos acerca de teología y está pasando los últimos 3 capítulos hablándonos acerca de la práctica. O sea, esto es lo que Dios hizo por nosotros, a la luz de lo que Dios hizo, esto es lo que nosotros hacemos. ¿Okay? Y venimos ya desde hace meses en esta porción, desde el capítulo 4 y capítulo 5, hablando de todas las diferentes áreas y aspectos de nuestra vida, en la cual Pablo nos llama a que apliquemos de manera práctica la verdad de Dios y a que aprendamos a vivir en obediencia bajo el mandato divino. Hace 2 semanas atrás nosotros estuvimos comenzando la porción que hablaba acerca del matrimonio. Y les dije a ustedes, antes de comenzar esa porción del matrimonio, que había una palabra que realmente baña y cubre todo lo que nosotros vamos a estar observando desde allá hasta acá y aún continuando hasta la semana que viene. Y la palabra es sumisión. ¿Se recuerdan en el capítulo 5, verso 21? Tuvimos un mensaje completo predicando de ahí, hablando acerca de que nosotros debemos aprender a someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Y esa actitud de sumisión es lo que realmente cubre la relación matrimonial, la relación entre los padres, y la semana que viene estaremos viendo la relación entre trabajadores y jefes. En este caso la Biblia dice amos y siervos, ¿verdad? Amos y esclavos. Pero es lo mismo que hablar, usted tiene trabajo, tiene un jefe, ¿cómo se ve esa ética laboral? Y la palabra no es más que cubre, que realmente gobierna cada una de estas relaciones, es la palabra sumisión. Vimos cómo las esposas se someten a sus maridos, aceptando su liderazgo como cabeza de la esposa y cabeza del hogar que es él. Los maridos se someten a sus esposas amándolas como Cristo amó a la iglesia, de manera sacrificada y totalmente entregada. Y hoy vemos cómo es que los hijos y padres se someten unos a otros. Acuérdense que la posición es
mutuo sometimiento. Ese es el principio, mutuo sometimiento. Y muchas veces nosotros, cuando nos encontramos en una posición de liderato, pensamos que el líder no tiene que someterse. Mas la palabra nos enseña a nosotros claramente que la posición de líder bíblica es la de siervo. Es más, les dije a ustedes que nunca en la Escritura se utiliza el título de líder. Esa palabra nos la inventamos nosotros. ¿Cuál es el título que los apóstoles se dan a ellos mismos? Siervo. Así se llaman ellos. Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo del Señor. Siempre se utilizan ese título. Porque la Escritura claramente nos enseña a nosotros que la forma en que nosotros vemos el liderato es, la posición de liderato es la de servir. Por eso es que usamos el título siervo líder. Jesucristo es el ejemplo más claro, más hermoso de un siervo líder. Él dice, yo no vine a ser servido, sino que vine ¿a qué? A servir y a dar mi vida por mucho. Y en una ocasión los discípulos están peleándose unos a otros, a ver quién es el más grande, a ver quién es el que va a llegar y va a tener la posición más elevada delante de la presencia de Dios. Y Cristo le dice, muchachos míos, escúchenme bien. El que de ustedes quiera hacerse grande, tiene que hacerse ¿qué? El más pequeño. Es la posición pequeña la que tienes que buscar. Tienes que humillarte, tienes que someterte, ¿ve? Así que no es extraño entonces que este principio de sumisión gobierne todas nuestras relaciones. Esposas a esposos, esposos a esposas, y en este caso padres a hijos. Y hago esta aclaración porque muchas veces nosotros pensamos que la sumisión solamente es del hijo al padre. ¿Verdad? No, es que mi hijo le tiene que someter a mí. Amén. Y vamos a hablar de eso en un segundo. Pero no se queda ahí. Hay una sumisión también de los padres a los hijos. Vamos a observarla. Vamos a comenzar primero entonces con la sumisión de los hijos. Sumisión de los hijos. Y yo sé que algunos de ustedes también, bueno, ya yo estoy grande. ya yo crecí. Ya yo no tengo que preocuparme por ese asunto de sumisión, de obedecer a mis padres. Noten algo, lo vamos a ver en un segundo. Que la palabra ahí que se utiliza para los hijos no está hablando de niños pequeños, sino que está hablando de la prole, está hablando de los que vienen, de los hijos en general. Y hay un aspecto que nosotros entendemos que los hijos deben cumplir con sus padres aún cuando ya están grandes, hechos y derechos, como decimos nosotros. Claro, de entrada sabemos lo siguiente, y ya Pablo lo ha dicho en el capítulo anterior, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ahí tenemos el principio de que llegará un momento en el cual los hijos salen debajo de la tutela y de la responsabilidad de obediencia absoluta a sus padres, porque dejan al padre y a la madre, se unen a la mujer y ahora entendemos que ellos son su propio hogar. Pero aún, eso no quita parte del mandato que vamos a ver en esta mañana a los hijos, porque dice, obedece y honra a tu padre, a tu madre. Ese aspecto de honrar a nuestros padres nunca deja de existir, nunca se cancela ese mandato, sino que permanece. Y eso, yo creo que eso nosotros lo entendemos de manera empírica, de manera axiomática, ¿sabes? Sabemos bien que es algo que nosotros cumplimos, como por naturaleza, que aun cuando nuestros padres envejecen, los hijos entran en el cuidado y la ayuda y velar por sus padres. ¿Verdad que sí? Miren, observemos entonces el mandato. Dice, de los hijos, el mandato es a obedecer a sus padres. Una vez más, no hace referencia solamente a niños pequeños, sino hijos en general, sin distinguir la edad. Aunque entendemos que llega un momento en el cual los hijos llegan a la adultez, y en este aspecto de la obediencia, quizás ellos van a continuar siguiendo su propio camino, mas tienen que, como quiera, continuar actuando con una acción de honra y una actitud de honra a sus padres y madres. Mientras los niños están bajo el techo de sus padres, ellos deben obedecerlos y honrarlos en todo. Y obedecer tiene que ver con la acción y honrar tiene que ver con la actitud.
Por supuesto, Pablo acaba de mencionar una vez más que eventualmente los niños crecen y se van, pero como quiera debemos entender que se deben honrar a los padres en todo el aspecto de la vida. Pero en este caso, los niños que están en la casa, el hijo y la hija que está en la casa debe ser educado a obedecer y a honrar a sus padres. Y si en la niñez son educados a obedecer y a honrar a sus padres, cuando crezcan serán sensibles a la sabiduría y al consejo de sus padres y también serán sensibles al bienestar de ellos. Muchos de los niños que temprana edad nunca obedecen a sus padres, solo que cuando crecen se olvidan de ellos. Pero cuando son en temprana edad son educados a que aprendan a obedecer a sus padres, son los mismos que crecerán velando por su bienestar y siempre con honor y con honra, escuchando el consejo de ellos. La palabra obedecer aquí quiere decir literalmente escuchar debajo. Muy interesante la traducción. Escuchar debajo. Quiere decir que los hijos deben escuchar con atención y responder positivamente a lo que los padres le dicen. O sea, que hay una presta de atención. Es lo que la palabra obediencia quiere decir. Es escuchar con atención y ponerse bajo la autoridad de las palabras que sus padres le dan. Tienen que ellos aprender con humildad y con sumisión a ponerse bajo de esa actitud, bajo de esa palabra, esa autoridad. Es importante notar que no es una opción. No es una opción lo que Pablo está dándonos aquí. Es un mandato. Su mandato a los que ustedes están en su juventud hoy día, que todavía están viviendo, tenemos unos cuantos, que todavía están viviendo bajo la tutela de sus padres, que todavía dependen de sus padres, que están todavía ahí. No es una opción, no es si tú quieres obedecer a tu papá y a tu mamá, es un mandato, es un simple mandato. Y no tenemos la opción ahora de cancelarlo, decir lo cumplo o no lo cumplo. Y tampoco es dependiente de cómo son tus padres. Mire, vamos atrás un segundo. A la esposa le dice, sométete a tu marido. Pero no le da condiciones si él es un buen marido. Siempre y cuando sea un buen marido, te sometes a él. Y al esposo se le dice, ama a tu esposa. Siempre y cuando sea una buena esposa, la amas. No, el mandato es sin cualificaciones. Siempre la Escritura da el mandato sí. No hay condiciones a cumplirlo, simplemente se hace. Se hace. Y en este caso a los hijos es igual. Se le dice a los hijos, obedezcan a sus padres. Ese es el mandato. Miren la esfera de este mandato. Es en el Señor. Miren el verso número 1. Hijo, obedecer a vuestros padres en el Señor. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque entendemos, número 1, que la obediencia a los padres se debe principalmente al Señor. O sea, que si yo quiero demostrar que soy obediente al Señor, tengo que practicarlo de manera viva, obedeciendo a los padres. Los niños obedecen a sus padres como un reflejo de su obediencia al Señor. El niño que es desobediente al padre o a la madre está siendo desobediente al Señor también. Va ligado la una de la otra. Y es más, la razón por la cual se debe hacer es por el Señor mismo. Todo lo que hacemos lo hacemos por el Señor. Les dije a ustedes hace unas cuantas semanas atrás cuando comenzamos esta porción. Todo lo que hacemos lo hacemos por el Señor. A la esposa se le dice que estén sujetas a su marido como al Señor. Al esposo se le dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. A los hijos se les dice, obedecer a vuestros padres en el Señor. Y luego más adelante veremos como a los siervos se les dice que obedezcan a sus amos como al Señor mismo también. El Señor realmente es, por así decirlo, la roca, la base de todo lo que hacemos. Es en Él y para Él. Y es la motivación por la cual nosotros debemos buscar seguir estos mandatos. ¿Okay? Los padres entonces deben ser obedecidos y honrados porque hacer tal cosa es obedecer y honrar al Señor mismo. Los padres, una vez repito, deben ser obedecidos y honrados porque hacer tal cosa es obedecer y honrar al Señor mismo. Ahora, yo creo que también este texto aquí, cuando dice obedecer a vuestros padres en el Señor, ¿ok?, tiene la función de darnos una limitación a la obediencia. Pastor, explíqueme esa que me dejó confundido. ¿Cómo es que los niños tienen que limitar su obediencia? Sí.
De la misma manera en que la mujer limita su sometimiento al marido siempre y cuando el marido no quiera que ella peque. De la misma manera en que el marido tiene que amar a su esposa siempre y cuando ella no quiera que él lo ame más a ella que a Cristo. Siguen lo que por donde, ¿verdad? De la misma manera los hijos obedecen a sus padres siempre y cuando sus padres no quieran que ellos vayan por encima del Señor y pequen en contra de Dios. Por supuesto, entendemos que los niños pequeños quizás no tienen opción alguna. Mientras van creciendo, ellos no tienen quizás la opción, no tienen la potestad. Pero mientras van alcanzando madurez, mientras van alcanzando edad suficiente, ellos deben primordialmente buscar obedecer al Señor. Y si tienen padres piadosos, si tienen padres que aman al Señor, entonces sus padres siempre van a guiarlo a la verdad. Y la obediencia de sus padres va a ser sencilla y simple y fácil. Porque si el niño quiere obedecer a Dios y está creciendo en el temor del Señor, y sus padres son piadosos y lo instruyen en el Señor, entonces obedecer a sus padres no tiene complicación ninguna ni contradicción ninguna. Pero quizás llega un punto en el cual el padre y la madre exigen que su hijo practique cosas que van en contra del Señor. Eso se ha dado en el mundo. Hemos visto padres que quizás obligan a sus hijos a robar. Y quizás el niño cuando va creciendo va llegando al conocimiento de la verdad y llega un punto en el cual entiende que está mal y tiene que decir, papi, no puedo hacer eso más. ¿Ve? Lo que quiero decir es que este texto es importante porque la esfera de la obediencia de los niños a los padres es dentro del Señor y se deben primeramente al Señor y luego a los padres. Y es por esa razón que los padres deben aprender a ser padres piadosos, llenos del Señor, guiados por el Espíritu Santo, para que entonces los niños puedan someterse en obediencia a ellos, honrando al Señor en todos los aspectos, sin ningún conflicto, sin ninguna contradicción, y así ellos pueden someterse a sus padres a la misma vez que se están sometiendo al Señor. Recordemos entonces la instrucción de Pablo. Entendemos que los padres tienen, y lo vamos a ver en un segundo, tienen la obligación de ser los educadores, los instructores de los niños. Y un padre piadoso, una madre piadosa que están buscando honrar al Señor con sus vidas, van a instruir a sus hijos dentro del temor del Señor, lo cual provocará que los niños obedecerlos a ellos sea más fácil, porque están ellos siendo guiados de acuerdo al mandato divino. Así que esa es la esfera. El mandato es obedecer, ¿verdad? Niños, obedezcan a sus padres. La esfera es en el Señor. Obedecemos en el Señor. Y la razón, miren la razón por la cual Pablo nos dice que deben hacerlo. Porque esto es justo. La palabra justa quiere decir correcto, apropiado. Apropiado. Se refiere, una vez más, a lo que es justo, a lo que es correcto, a lo que es bueno, lo que es aceptable. Lo que Dios quiere que sea. La otra forma de decirlo es, hijos, obedezcan a sus padres porque eso es lo que Dios quiere y ha mandado que se haga. ¿Ve? Dios es el estándar. Dios es el estándar máximo de lo que es justo, de lo que es bueno, de lo que es correcto, de lo que es aceptable. Y de acuerdo al estándar divino, de acuerdo al estándar de Dios, lo correcto es que los hijos obedezcan a sus padres. ¿Verdad? Dios quiere que sea así. Y usted puede leer a través de la Escritura. Hay porción tras porción tras porción que nos habla de esto. Por ejemplo, el libro de Proverbios, nosotros vemos allá cómo el proverbista dedica mucho tiempo a este aspecto de la obediencia. Hacer un llamado a los hijos a que sean fieles y obedezcan y escuchen y sigan las palabras de sus padres y sus madres. Por ejemplo, Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Escucha. En Puerto Rico tenemos un refrán que dice que el que no coge consejo no llega viejo. Siempre y cuando el consejo sea bueno, ¿verdad? Hay consejos que no necesariamente son buenos. Pero Dios ha dado la responsabilidad al padre y a la madre de ser los consejeros de los hijos con la sabiduría de Dios. Y los hijos deben aprender a escuchar la instrucción y la enseñanza de su padre y de su madre. Mira Proverbios 6:20. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Una vez más, haz un llamado a los hijos que aprendan a escuchar y a obedecer y a guardar el mandato y la enseñanza de su padre y de su madre. Mire, ¿saben qué? Esto es bien interesante. La Biblia es bien revolucionaria, extremadamente revolucionaria. ¿Por qué digo eso? Porque desde el principio, mucha gente cree que la Biblia
es machista y hasta cierto punto, o devalora a la mujer de alguna manera. ¿Por qué? Porque dice que la mujer debe estar sometida a su marido y por eso la devalora. Pero se olvidan lo siguiente, que desde el principio, desde Génesis, la Escritura ha elevado a la mujer a una posición de honra y de honor. Siempre lo ha hecho así. Cuando habló de Eva, de Eva se dice que se le dio nombre a Eva porque ella es la madre de todos los seres humanos. Se la llama a ella, se la reconoce. Cuando allá en Génesis Dios trae a Eva, a Adán, y dice inmediatamente el texto, dejará su padre, su madre, y se unirá a su mujer, ¿verdad que sí? Y se ve inmediatamente cómo es que comienza a valorarse la unión entre el matrimonio. Y luego cuando llegamos al libro de Éxodo, que vamos a ver en un segundo, y se da el mandato, uno de los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Es revolucionario el mandato porque dice honra a tu padre y a tu madre. No deja a la madre fuera. La pone al mismo nivel junto con el padre. Y digo que es revolucionario porque dentro de las culturas de aquel tiempo, el padre tenía autoridad absoluta, prácticamente como un dictador, déspota sobre la familia, y la madre no tenía ningún tipo de honra o de autoridad sobre la misma. Y que la Escritura comience a elevar a la madre junto al mismo nivel del padre es algo bastante revolucionario. Y luego usted comienza a leer a través de la Escritura, como venimos haciendo aquí en el libro de Proverbios 23, verso 22. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Nota, como no los deja ir uno del lado del otro. Escucha a tu padre y no desprecies a tu madre. Ese es el plan de Dios, esa es la forma en que Dios quiere que los hijos actúen y se comporten. En el libro de Colosenses también encontramos otra referencia. Dice allá, Colosenses 3:20, hijos, ser obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Ese es un verso paralelo al que estamos estudiando hoy del libro de Efesios. El punto es el siguiente. Esto es lo que Dios ve como bueno. Lo que Dios ha instituido como correcto. Que los hijos obedezcan y honren a sus padres. Que ellos aprendan a escuchar y a seguir el consejo. Y realmente debo decir que esto es una imagen de la obediencia también a nuestro Padre Celestial. ¿Qué quiero decir con eso? Un hijo que no puede obedecer y honrar a sus padres terrenales, se le va a hacer muy difícil e imposible virtualmente obedecer y honrar a su Padre Celestial. Déjame repetirlo. Un hijo, y en este caso estoy hablando en aspecto general, no solamente un niño en la casa. Un hijo o hija que no puede, que se le hace imposible o que se rebela en contra de sus padres, se le va a hacer extremadamente difícil o prácticamente imposible honrar y obedecer a su Padre Celestial. No puede. ¿Por qué no puede? Porque Dios en su plan y en su diseño instituyó a los padres como la autoridad sobre los hijos. Y si yo no puedo someterme como hijo y honrar a mis padres de la tierra, se me va a hacer difícil honrar a mi Padre Celestial. Es más, para poder honrar a mi Padre Celestial, tengo que honrar a mis padres terrenales. Es una forma práctica, una forma visible, tangible, en la cual podemos observar nuestra obediencia a Dios. ¿Saben qué? Déjenme explicarlo de esta manera. La obediencia a Dios no es abstracta. Es práctica, ¿ya? Y la forma en que nosotros podemos ver y tocar y observar su obediencia es en la forma en que nos comportamos los unos con los otros. Por ejemplo, yo digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano. ¿Qué dice la Escritura de esa persona? Que es un mentiroso. Porque ¿cómo puede decir que ama a Dios, a quien no ve, si no ama a su hermano, a quien ve? Usted ve cómo la Escritura liga ahora en la obediencia, el amor a Dios con una práctica visible y tangible aquí. Yo amo a Cristo, dice la persona, pero nunca viene a la iglesia, no se congrega. Pues entonces, ¿por qué es importante? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo entiendo que hay situaciones, a veces hay enfermedad y cosas así, pero estoy hablando de la fidelidad al cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo tú dices que amas a Cristo y no amas a su iglesia?
Es incongruente, no mezcla. Si yo digo que amo a Cristo, tengo que amar también a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es imposible amar la cabeza y no amar al cuerpo también. Si amas a Cristo, que es la cabeza, tienes que amar a su cuerpo, que es la iglesia. Y en este caso se aplica de una manera muy similar. Si yo no honro a mi padre, a mi madre, no estoy honrando a Dios tampoco. No estoy honrando a Dios tampoco. Estoy deshonrando a Dios porque fue Dios quien me dio a mi padre, a mi madre. Yo no sé si usted ha puesto a pensar en eso. Usted no escogió a su papá, a su mamá. Ni yo tampoco. Yo no escogí en el año en que nací. Yo no escogí los padres que tuve. Yo no escogí el nombre que me dieron. Todo fue escogido por mí. Y Dios me dio los padres que tengo. Debo aprender a amarlos y a honrarlo, porque eso es lo que Dios quiere que se haga. Y de la manera en que yo demuestro honra a mis padres en la tierra, estoy demostrando también honra a mi Padre en el cielo. ¿Ok? Muy importante. Ahora, mire cuál es la motivación. Pablo nos da una motivación a los hijos para que aprendamos a obedecer y a honrar a nuestros padres. Y está en el verso número 2 y número 3. Mire lo que dice ahí. Pablo está citando el libro de Éxodo aquí. Citando el capítulo 20 de Éxodo, en donde tenemos los 10 mandamientos. ¿Ok? Honra a tu padre y a tu madre. Y mira lo que Pablo nos da y dice aquí, que es el primer mandamiento con promesa. Nos hace una aclaración, hace un paréntesis. Si usted lee en su Biblia, muchas veces la Biblia ponen esta frase, porque es el primer mandamiento con promesa, en un paréntesis, porque esto es una nota aclaratoria de Pablo. Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre. Mira, porque cuando tú lees el decálogo, cuando tú lees los 10 mandamientos, de todos ellos, el que tiene una promesa añadida es ese. Honra a tu padre y a tu madre. Mira la promesa, para que te vaya bien y que para que tengas larga vida sobre la tierra. Pablo dice, acuérdate. Hay una promesa de Dios a aquellos que saben honrar a su padre, a sus madres. Hay bendición. Dios bendice a la persona que sabe cumplir con este mandamiento. ¿Ven? Que te vaya bien se relaciona con la calidad de vida y tengas larga vida se relaciona con la cantidad de vida prometida. Ya explicaré lo que eso quiere decir. Pero si usted va al libro de Éxodo, capítulo 20, donde nosotros tenemos los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos pueden ser rotos en dos partes. Usted sabe que en una ocasión le preguntaron a Jesús cuál es el más grande de los mandamientos. Y Jesucristo dijo, bueno, el más grande mandamiento es ama al Señor tu Dios, ¿verdad? Tienes que amar a Dios. Y el segundo es similar, ama a tu prójimo, ¿verdad que sí? En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Y los 10 mandamientos literalmente se pueden construir o categorizar de esa manera. Los primeros 4 son en relación a Dios y los últimos 6 son en relación a los demás. Los primeros 4 son, no tendrás otros dioses, no te harás ídolos, no tomarás el nombre de Dios en vano y guardarás el día del Señor. Los primeros 4 son en relación a Dios. Honrar a Dios, en amar a Dios, en bendecirle a Él, en ser fiel al Señor y obedecerle a Él. Los últimos 6 tienen que ver con la relación a los demás. Y el primero de esos 6, que es el mandamiento número 5, honrarás a tu padre y a tu madre. Luego dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás. Y culmina con no codiciarás. O no dirás falso testimonio, el número 9, no mentirás, no dirás falso testimonio. Y luego no codiciarás. Como dije, los primeros 4 son con relación a Dios, los últimos 6 son con relación a los demás. Y es interesante notar lo siguiente, que el primero del segundo grupo, el primer grupo de los mandamientos son los primeros 4, ¿verdad? A Dios. El segundo grupo, a los demás. El primero de ese segundo grupo es ¿cuál? Honra a tu padre y a tu madre. Esto me llamó la atención porque yo creo que hasta cierto punto, para yo poder cumplir con ese 5, ese mandamiento número 5, tengo que cumplir con los otros que siguen. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo no cumplo con los otros, estoy no cumpliendo también con ese 5. Yo no puedo decir que estoy honrando a mi madre, a mi padre, a mi madre, si soy un asesino. Porque dice, honra a tu padre, a tu madre, y después dice, no matarás. Estoy deshonrando. El hijo que hace un crimen tal, deshonra a su padre, a su madre. No cometerás adulterio. No robarás, no mentirás, no codiciarás. Si yo hago todas esas cosas, estoy deshonrando a mi padre, a mi madre. Es imposible yo honrarlos a ellos. Y sabe que esto es algo que es evidente, autoevidente en nuestra vida diaria. Por ejemplo, los padres y las madres enseñan a sus hijos a que sean fieles y que sean personas honestas, que sean personas honradas. Y cuando llega el punto en que ellos sean grandes, vienen y se convierten en un ladrón. Eso trae vergüenza al padre y a la madre, ¿verdad?
Y está ahora rompiendo el mandato número 5 al no cumplir con los otros mandatos que siguen. Yo creo que por eso es que Dios lo puso ahí, en ese lugar. Comenzando con la actitud de honra a nuestro padre, a nuestras madres, podemos cumplir con los otros mandatos que prosiguen. Ahora, la promesa original que Dios dio en ese mandato allá en el libro de Éxodo capítulo 20 fue para Israel. Dios tenía un pacto con Israel que involucraba muchas bendiciones tangibles, físicas y terrenales de acuerdo a su nivel de obediencia aquí en la tierra. Pero el hecho que Pablo hace referencia aquí también se extiende ahora esa promesa a los creyentes hoy. Y aunque las bendiciones de Dios no siempre son tangibles, muchas veces nosotros decimos, Señor, bendíceme, y queremos ver las bendiciones que parezcan delante de nosotros, ¿verdad? Las bendiciones del Señor no siempre son tangibles, muchas veces son espirituales. La mayor parte de las veces, puedo decir, son espirituales. Una familia en donde los niños y los padres viven en amor y sumisión mutuos tendrán una armonía y una satisfacción rica y hermosa dadas por Dios que quizás otras familias no puedan conocer. Van a disfrutar del amor y del gozo que viene cuando los niños saben ser obedientes y cuando los padres saben criar a sus niños de manera correcta. ¿Okay? Hay bendición, el punto es que hay ricas bendiciones cuando los niños saben y los hijos saben someterse al mandato divino de obedecer y de honrar a sus padres. Eso trae, como decirlo, eso baña la relación entre padres e hijos con bendición de paz, de amor, de dependencia mutua. Y en cuanto a la promesa de vivir mucho tiempo en la tierra, porque dice ahí, honra a tu padre, a tu madre para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. El creyente que honra a sus padres, que puede saber que su vida será la medida plena que Dios pretende que sea y que su vida no será cortada menos de lo que es. O sea, vivirá una vida llena de bendición hasta el punto que Dios quiera que la viva. Sabemos que todos vamos a morir en algún momento. Pero por bendecir, por honrar y por yo someterme a mis padres, voy a estar provocando que la bendición de Dios se derrame sobre mi vida de manera regular. Perdón. ¿Ok? Así que es importante que nosotros aprendamos, los hijos aprendan a obedecer, a honrar a sus padres. Ahora, al principio dije, en esta sección, que eso no se limita a los niños en el hogar. Yo creo que este principio de honra sobre los padres gobierna nuestras vidas hasta el punto en que nuestros padres se vayan con el Señor. Es interesante, cuando yo estaba leyendo el libro de Timoteo, 1 Timoteo, en el capítulo 5 de 1 Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, y específicamente lo que Pablo escribe a Timoteo son las instrucciones de cómo es que la iglesia debe lidiar con las viudas en la iglesia. No voy a leer el capítulo completo porque el tiempo no me da y hay muchos otros temas ahí que no los voy a considerar esta mañana. Pero para que ustedes entiendan un poquito el contexto, lo que la iglesia practicaba es una viuda que era realmente viuda. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenía a nadie, no había nadie. Estaba totalmente, no había hijo, no había esposo, no había familia, estaba completamente sola y no tenía forma de valerse. Eran puestas en la lista de la iglesia para que la iglesia le pudiera ayudar a esa viuda. ¿Okay? No tenía nada para valerse por sí misma, la iglesia le ayudaba. Entonces Pablo le da a Timoteo las reglas que deben seguirse para poder... ¿Quiénes son las viudas que se cualifican para recibir ayuda de parte de la iglesia para que puedan vivir? ¿Okay? Mira lo que Pablo le dice a Timoteo. Capítulo 5 de 1 Timoteo, versos 3 y 4 y luego el verso 8. Honra a las viudas que en verdad son viudas. ¿Por qué introduce eso ahí? Mira lo que dice. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Mira lo que dice. Dentro de la iglesia, las viudas que estén ahí, sus hijos, y mira no solamente los hijos, mira quién dice también, y sus nietos, deben aprender a cuidar de ellos primero. La responsabilidad es de la familia cuidar de la familia. ¿Por qué digo esto? Porque el aspecto de honra a tu padre, a tu madre, no es algo que yo cumplo solamente hasta la edad de 18, me mudé a la casa, me fui por la universidad, me desaparecí y me olvidé de todo esto. Ese mandato es un mandato que continúa y permanece hasta todo el resto de mi vida.
cuando Dios decida llevarse a mi mamá, pues ya está en el cielo, está en el cuidado del Señor, no tengo por qué preocuparme, está en mejor lugar que aquí. Pero mientras está aquí en la tierra, mira lo que la palabra instruye. Los hijos y los nietos tienen que aprender a mostrar piedad con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo que Dios quiere, esto es lo que agrada al Señor. Mira el verso número 8, para apretar los tornillos un poco. Porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¡Auch! O sea, el creyente que diga ser creyente, ¿verdad? Yo amo al Señor, pero no provee para los de su casa. Abandona a su familia. Y tiene a su papá en necesidad, a su madre en necesidad, y no tiene misericordia ni piedad sobre ellos. No cumple el mandato de honrarlos. Mira lo que dice Pablo. Está negando, con su acción, está negando la fe. Y está actuando peor que un incrédulo. Porque aún las personas, escuchen bien, aún las personas que no creen en Cristo, entienden esta verdad, porque yo creo que la ley de Dios está grabada en los corazones de todos los hombres. Y por conciencia, aún personas que no creen en Cristo honran a sus padres y a sus madres. ¿Ustedes lo saben? Que eso se da. Y un creyente que no sepa cuidar de su padre y de su madre, Pablo dice, está peor que un incrédulo. El punto es el siguiente. Yo creo que claramente esta porción nos enseña que la responsabilidad con nuestros padres no termina en el momento que nos mudamos de la casa. Debemos aprender a velar y estar ahí para ellos. Ahora, no quiere decir que yo voy a estar involucrado en todos los aspectos de su vida. Ahora, yo soy independiente, mis padres son independientes y viven su vida. Pero si hay la necesidad, ¿quién va a llenarla si no son los hijos? Si se necesita algo, ¿quiénes son los que están supuestos a llegar ahí para levantar, para ayudar, para proveer? Los hijos son los que están supuestos a cumplir con esa responsabilidad. Y no solamente los hijos, los nietos también. Está ahí claramente en la Biblia. ¿No ven? Así que esa es la sumisión de los hijos. La sumisión de los hijos es obedecer y honrar a sus padres todos los días de su vida aquí en la tierra. ¿Okay? Claro, una vez más, entendemos que cuando llega el momento de la adultez, los padres pues, tienen que aprender a dejar ir a sus hijos, no tienen que decirle todo lo que tienen que hacer. Ya los hijos son grandes, ellos tienen que aprender a actuar por su propia manera. Pero el hijo no se libra de ninguna manera de esa responsabilidad de ser obediente y honrar a sus padres y escuchar el consejo, especialmente la honra y el cuidado que le deben a sus padres. Ahora, la segunda parte, la sumisión de los padres. La sumisión de los hijos, veamos la sumisión de los padres. Les dije a ustedes que esto es un aspecto, un asunto de sumisión mutua. Los hijos se someten a los padres. ¿Sabe qué? Los padres también se someten a los hijos. Los padres tienen una obligación con sus hijos. Una obligación de parte de Dios. Si usted los trajo a este mundo, usted tiene obligación de parte de Dios con ellos. ¿Y sabe qué? Y no termina tampoco el día en que se muden de la casa. Y ustedes, yo creo que esto es algo obvio, que las que son aquí padres y madres que ya han criado y sus hijos están fuera de la casa, entienden esto. Que usted llora con ellos, usted sufre con ellos, usted está ahí pendiente de sus necesidades, aunque ellos son grandes, aunque ya se afeitan la barba y ya están casados y ya tienen su casa y sus cosas, ustedes siempre están ahí velando y cuando algo pasa usted llora por ellos. ¿Verdad que sí? Esa es parte de él. Usted los trajo a este mundo, tiene una responsabilidad de sumisión a Dios y a ellos también. Entonces, miren el mandato que Pablo da aquí a los padres. Vamos a romperlo en dos. Tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. El negativo es el siguiente. Cuando digo negativo estoy hablando de un no. No hagas esto. El positivo es ahora haz esto. ¿Okay? El aspecto negativo. No provocar a ira. No provocar a ira. Esto es un concepto totalmente nuevo para el día de Pablo. Especialmente en la cultura pagana en la cual la iglesia estaba levantándose en aquel tiempo. Déjeme explicarle un poco cómo funcionaban las familias en aquel tiempo. Las familias en su mayoría estaban en ruinas. El amor mutuo entre los miembros de la familia era casi desconocido y no existente. Y el amor especialmente de un padre, estoy hablando de este caso del padre, el varón. El amor especialmente de un padre por sus hijos hubiera sido extremadamente difícil de imaginar en aquel contexto y en aquella sociedad.
había una ley romana que se llamaba patria potestas. Puedo traducirlo como la potestad del padre. Un padre tenía virtualmente el poder de vida y muerte, no solo sobre sus esclavos y los siervos de su casa, sino sobre toda su casa, incluyendo a sus hijos. Él podía echar a cualquiera de ellos de la casa, podía venderlos como esclavos e incluso matarlos, y no tenía que rendirle cuentas a nadie. Esa era la ley de patria potestad. Los niños recién nacidos eran colocados a los pies de su padre, el cual determinaba el destino del recién nacido. Si el padre lo tomaba en sus manos, se le permitía al niño quedarse en la casa. Si el padre se ponía de pie y se iba, el niño era descartado. Era prácticamente como un aborto después del nacimiento. Los bebés descartados que estaban sanos y vigorosos eran llevados al centro de la ciudad, en donde eran tomados muchas veces para ser vendidos y criados como esclavos. ¿Ok? Ese es el contexto en que Pablo escribe. El núcleo familiar, como nosotros lo conocemos, con el valor de la Biblia, con el valor creyente, con el valor de Dios, como lo estamos viendo y aprendiendo en esta mañana, era prácticamente no existente. Y ahora aquí Pablo le habla a los padres. Muchos de ellos, de las personas de aquel tiempo, cuando escuchan la primera porción donde dice, hijo, obedeced a vuestros padres, hubiesen dicho, sí, claro, que obedezcan y honren a sus padres. Pero Pablo no lo deja ahí. Ahora va a los padres. Y quizás muchas personas hubiesen dicho, oye, eso es nuevo, yo nunca había escuchado tal cosa. Que ahora los padres también tienen un mandato. Sí, los padres también tienen un mandato. El mandato es no provocar a ira, sino criarlos. El negativo es no provocar, el positivo es criar. Lo vamos a observar en un segundo. Provocar a ira sugiere un patrón repetido y continuo de tratamiento que gradualmente acumula una ira y un resentimiento profundamente arraigados que se acumulan luego y se expresan en una hostilidad externa. Hay varias maneras en las cuales los padres podemos provocar a ira sobre nuestros hijos. Aquí vamos hablando de todos los que están criando, incluyéndome a mí. Pensemos en estas cosas. ¿Cómo yo puedo provocar a ira a mis hijos? Sobreprotección es una de ellas. Hay padres que no dejan respirar a sus hijos. Literalmente no los dejan respirar. Si fuera por ellos, los tendrían una burbuja puesta sobre ellos. Vamos a ponerlo dentro de una burbuja protectora, y donde quiera que ellos vayan, nada les pase. A veces hay que darle libertad. Hay que aprender a dejar que ellos puedan caminar, que se aprendan a levantar por sí solos. Y si se caen, pues que se aprendan a levantarse. Pero muchas veces la sobreprotección puede provocar ira sobre los niños, porque luego comienzan a sentirse como que están prisioneros en sus propias casas. Favoritismo es otra. En algunos hogares con varios niños, algunos padres expresan más favor sobre unos que otros, lo cual es erróneo también, porque el niño que recibe menos favor, le garantizo que se va a dar cuenta y va a ir acumulando ira en su corazón. Y cuando llegan a la madurez, muchas veces explota el odio quizás y la ira que han ido acumulando por mucho tiempo. Trae discordia también entre los hermanos o hermanas. Otra forma que podemos provocar ira a nuestros hijos es demandar logros más de lo necesario o de lo posible. Hay padres, mis amados hermanos, que quieren que sus hijos sean el próximo Albert Einstein, o el próximo Bill Gates, o Steve Jobs, o quieren que, ¿sabe? Y los empujan hasta un punto que los maltratan con la demanda de logros y de alcance sobre la vida de los niños. Claro, yo no estoy diciendo que ahora seamos irresponsables, de ninguna manera. Pero tenemos que aprender a ver hasta qué punto mi hijo puede llegar. Yo creo que la ley de la siembra dice, hay unos que dan 30, otros dan a 60, otros dan a 90, otros a 100 por uno, ¿verdad que sí? No pretenda que si su hijo solamente puede dar 60, que le dé 100. Aprenda a vivir con el 60 y hacer lo mejor que pueda con el 60. ¿Ok?
a veces demandar más de lo necesario o de lo posible, puede desalentar y puede provocar ira sobre los hijos. Otra área, entonces, al opuesto de eso, el desaliento. Hay padres que en vez de empujar a sus niños a que hagan mejor las cosas, hacen lo contrario. Tú no sirves para nada. Que tú naciste bruto, muchacho. Tú lo has escuchado, ¿verdad que sí? Yo he escuchado, tú naciste bruto, muchacho. No, tú no sirves para nada. Nada bueno salió de ti. En vez de empujarlo para los logros, lo empujan para a lo contrario. Entonces, si usted pasa una vida entera diciéndole al muchacho, tú naciste bruto y no sirves para nada, ¿qué usted espera que él crezca a hacer? ¿Usted espera algo mejor de eso? No. Otra forma de provocar ira sobre ellos es actuando y tratándolos a ellos como si no son deseados, como si no quisiera que vivieras. Hay padres que lamentablemente trabajan y operan de esa manera. Mi vida sería más sencilla si tú no hubieses nacido. Y aunque no lo digan con sus palabras, quizás lo dicen con sus acciones. Si no estuvieras aquí. Miren, los hijos son una bendición de Dios, dice la palabra. Pastor, pero usted no conoce a mi hijo. Son una bendición de Dios. Son una bendición de Dios. Véalo como tal cosa. Y si usted no lo ve, tírese de rodillas y pídale al Señor que le ayude a verlo. Enséñame a verlo como es que son bendición sobre mí. ¿No? Otras personas quizás provocan ira a sus hijos no dejándolos crecer de forma normal o demandando que se comporten de una edad que ellos no tienen. Yo he cometido este error en ocasiones, lo confieso. A veces quiero que mi hijo de 6 se comporte como uno de 12 o uno de 15. Y tengo que aprender que a veces el de 6 se va a comportar como ¿quién? Como el 6. Claro, no estamos diciendo que haya falta de respeto, no estamos hablando que voy a dejarlo que haga lo que le gana. Hay disciplina, hay instrucción, hay un comportamiento que se debe demandar de los niños, pero a la misma vez tengo que entender que el de 6 y el de 7 o de 12, dependiendo de la edad en que esté, van a comportar y exhibir un comportamiento de acuerdo a la edad y el nivel de madurez que ellos tienen, y tengo que aprender a lidiar con eso y a ser paciente con ellos en esas áreas. Yo tengo que aprender a ser paciente con mi hijo en esa área. Saber que si tiene 6, se va a trepar en la silla y va a brincar de ahí. Cuando yo tenía 6, yo hice eso también. Yo me comporté, ¿sabes? Yo hice esas cosas. Mira, yo no sé si yo le he contado a ustedes la historia de mi hermano. Yo tengo 2 hermanos menores que yo. Uno tiene 2 años menor que yo y otro tiene 5 años menos que yo. ¿Okay? En una ocasión, yo recuerdo que mi hermano y yo, el del medio, mi hermano y yo, estábamos medios aburridos en la casa y no encontrábamos qué hacer. Y fuimos a la alacena y cogimos una lata de habichuelas Goya. ¿Verdad? Y la casa de nosotros era pequeña, la cocina, el comedor y la sala era prácticamente todo junto, era un cuarto así todo junto. Llevan 2 cuartos pequeños y un baño. Y de la sala a la cocina, no había nada que interrumpiese nada, el trámite, ¿verdad? Sí, cogimos la lata de galletas, pero la lata de habichuelas y comenzamos a lanzarla debajo del mueble de la sala, por debajo de la mesa, del comedor y la silla, hasta la cocina. Y yo iba para allá y él venía para acá. Y yo iba para allá y así íbamos jugando, hasta que en una, parece que él se le olvidó que la lata venía y en vez de poner la mano puso la cara. Y aquí mi hermano todavía estoy después, cuando él venga, él vino una vez ya, el próximo que él venga, vayan donde él y dígale que le mete la cicatriz que tiene aquí en la nariz. El pastor le dijo la cicatriz, porque eran los niños a veces ¿sabe? Y los padres, aunque debemos disciplinar y corregirlos y buscar que ellos tengan un comportamiento apropiado, a la misma vez tenemos que aprender a entender que la edad en que están van a exhibir un comportamiento de acuerdo a esa edad y no vamos a esperar que ellos sean doctores, abogados, ingenieros y se comporten como hombres maduros cuando tienen solamente pocos años de edad. ¿Ok? Importante que debemos aprender a dejarlos que ellos crezcan de manera normal. Otra forma que muchos padres pueden provocar a ira sobre sus hijos es usando el amor como forma de recompensa o de castigo. ¿Qué quiere decir eso? Algunos padres pueden exhibir o dejar de demostrar amor sobre sus hijos cuando están molestos con ellos. Estoy molesto contigo, te voy a dejar de amar.
y deja de percibir y de demostrar ese amor sobre los hijos. ¿Sabe qué? La disciplina debe estar siempre presente, la corrección nunca debe ser abandonada, pero el amor tampoco puede dejar de existir. Toda nuestra disciplina y corrección debe a la misma vez ser con amor. Después de la corrección, dele el abrazo y el beso. Déjele saber que usted como quiera lo ama, aunque está castigado o castigada, aunque le ha disciplinado, como quiera usted le ama. No use el amor como una forma de chantajear al niño a un buen comportamiento. Demuéstrele siempre el amor. Y por supuesto, yo creo que la forma más obvia de provocar a ira sería abuso físico, abuso verbal, hasta el punto de maltratarlos de una manera que no es bíblica, una disciplina que no es buena. Ese es el aspecto negativo. No provocarlos a ira. Ya el tiempo se me acabó, quedan 5 minutos, así que déjeme correr con este último. El segundo parte del mandato es el positivo. Criarlos en el temor del Señor. Y este yo creo que es el más importante, porque es tan triste hoy día que tantos padres han relegado la crianza de sus hijos a otras cosas u otras personas. No les importa criarles ni enseñarles. El televisor los cría, el maestro de la escuela los cría, los hermanos en la iglesia me los crían a mis hijos. No es así. Los que tienen la responsabilidad de ser los tutores, de ser los mentores, de ser los consejeros, de ser los disciplinadores y los discipuladores de los hijos son los padres. Y nuestra sociedad hoy día ha hecho esto tan fácil para nosotros abandonar nuestra responsabilidad como padres. Porque los mando para la escuela y que se resuelvan allá con ellos. Los mando para la iglesia y que allá se resuelvan los maestros de Aguana y los maestros de Kids Church con ellos. Y abandonamos nuestra responsabilidad como padres de ser los tutores, mentores, consejeros y guiadores de ellos. Hoy día con toda la tecnología que tenemos, lo cual no es malo. Yo tengo un televisor en mi casa y los niños tienen juegos, pero a la misma vez tenemos que guardarnos de no caer, porque es tan fácil caer en el error de dejar que otras cosas sean los que los críen a ellos. Después nos sorprendemos cuando crecen y están en los adultos y son unos bandoleros. Si no los criamos, no los educamos, no les aconsejamos, no los disciplinamos, no los instruimos. Ahora, claro, entendemos que la responsabilidad del padre, el padre se libra de responsabilidad después de criarlo, instruir al niño. Si el niño coge su propio camino y andar por su propia manera, no culpamos al padre. El que hizo la decisión de hacerlo fue el niño o la niña, ¿verdad? Pero a la misma vez no podemos nosotros ahora desprendernos de nuestra responsabilidad de ser los que criemos a nuestros niños. Miren, si usted deja a sus niños, si usted los deja que hagan lo que les dé la gana, específicamente eso van a hacer lo que les venga en gana. Vamos para la iglesia. Ay, no quiero irlo. Te viste, vamos para la iglesia. Vamos. Porque el niño es así. Realmente los jovencitos son así. Se desprenden de todo, no les importa nada y encuentran otros intereses. El padre tiene que aprender, la madre tiene que aprender a ser el ejemplo y empujar, a impulsarlos a ellos para que caminen de acuerdo al mandato divino. Nosotros tenemos que aprender una vez más a disciplinarlos. El aspecto de criarlo tiene que ver con la disciplina número 1, involucra la corrección, en ocasiones quizás involucra el castigo si es necesario. Tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos. Mientras que por un lado tenemos que amarlo, por supuesto, por otro lado no podemos dejar la disciplina a un lado. Mira lo que dice Proverbios 13:24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. ¿Qué quiere decir eso? Déjame traducírselo en un lenguaje más común. El que no corrige al niño, es lo que quiere decir el que escatima la vara, o sea, el que desprecia la corrección, el que no ejerce disciplina, no está demostrando amor. Porque muchos padres, que yo amo tanto a mi hijo que no quiero corregirlo. Pues no, eso no es amor. Mira lo que dice el proverbio, eso es odio. Pero el que lo disciplina demuestra amor. ¿Entienden eso? Padre que ama a su hijo, lo aparta la vara, lo corrige. Y eso lo vemos claramente en un ejemplo con Dios. Dios disciplina al hijo que ama. Y al que Dios ama, ¿sabe qué? Lo mantiene bajo su regla. Y muchas veces nosotros como padres tenemos que aprender a imitar a Dios también en este aspecto. Tenemos que aprender a seguirle. Susana Wesley es la mamá de John y Carlos Wesley, Juan y Carlos Wesley. No sé si usted nunca ha escuchado de ellos, busque
aprender un poquito de ellos. Dos hombres de Dios, Dios los usó mucho. Uno era un predicador, John Wesley, y otro era un escritor de himnos. Ella crió 17 hijos. Susanna Wesley. Crió 17 hijos. Y fue una mujer muy esforzada en la crianza de sus hijos. Muy dedicada. Ella escribió mucho folletos y documentos y escritura en ese tema de la crianza de los hijos. Y una de las cosas que ella dijo fue esto. Y estoy parafraseándola un poco porque la escritura fue originalmente en inglés y al español muchas veces se pierde un poquito el sentido, así que hay que parafrasear un poco. Pero ella dice, el padre que se esfuerza, y cuando dice padre, aquí está hablando de padre o madre, está hablando de el padre o la madre que se esfuerzan en disciplinar a su hijo, trabaja junto con Dios para renovar y salvar su alma. Deben repetir eso. El padre que se esfuerza en disciplinar a su hijo, trabaja, coopera, obra junto con Dios para renovar y salvar su alma. Pero el padre que lo deja hacer como él quiera y abandona la disciplina, hace el trabajo del diablo y hace que la religión sea impracticable y la salvación inalcanzable. Si yo no opero y trabajo activamente en la educación, consejería, disciplina y guianza de mis hijos, ¿sabe qué? Estoy abandonando el rol que Dios me dio como padre y estoy realmente, en vez de cooperando con Dios, estoy cooperando con Satanás mismo. Tengo que aprender que esa es mi responsabilidad de disciplinarlo y mira la segunda parte, de instruirlo. Tiene que ver con la guianza. Literalmente la palabra ahí, instruir, quiere decir poner en su mente. Poner en su mente. Tenemos la responsabilidad de ser lo que estemos constantemente poniendo en la mente de nuestros hijos, el consejo y la guianza de Dios. Los padres tienen la responsabilidad de ser los educadores de sus hijos, de llenarlos del conocimiento, especialmente del conocimiento del Señor. Y esto es importante porque hoy día queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Eso está bien. Lo que nunca yo alcancé, quiero que mi hijo lo alcance. Cuando yo era joven, yo pensé ser abogado. Yo quiero que mi hijo sea lo que yo no pude ser. Bien, es una buena meta, no estoy diciendo que son malas. Pero dentro de esto muchos padres se olvidan de lo que realmente importa. Cristo dijo en una ocasión, ¿de qué vale que un hombre gane el mundo entero y pierda su alma? ¿De qué le vale? Lo mismo se aplica aquí a este principio. ¿De qué me vale que mi hijo sea un abogado, un doctor, un ingeniero, mecánico, arquitecto, etcétera, etcétera, pero que no honre a Dios con su vida? Tendrá mucho dinero en el banco, pero su alma va camino al infierno. ¿Entienden eso? Y muchas veces nosotros, padres, caemos en el error de poner prioridad a las cosas que realmente no tienen la mayor importancia. El conocimiento del Señor es la herencia más grande que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos. Es mi obra como padre de instruirlos. ¿Sabe qué? Como padre nosotros tenemos que ser los maestros de Biblia a nuestros hijos. Nos corresponde a nosotros. Yo se los mando allá que las maestras de Aguana me los eduquen. No es las maestras de Aguana lo que educan a los hijos en la Biblia. ¿De qué vale que usted los manda a la iglesia y tenga una hora aquí en las clases bíblicas, pero en su casa usted no inculca, no repasa, no obra con ellos, no trabaja con ellos en la enseñanza de la Biblia? Tenemos todos que obrar, todos, empezando conmigo, tenemos que obrar en esta área de ser mejores educadores de nuestros hijos. ¿Okay? Y mire lo último, lo que Pablo dice, que tenemos que criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. La clave para la correcta disciplina e instrucción de los niños es que debe ser del Señor. Todo lo que los padres hacen por sus hijos debe ser del Señor, de acuerdo con la enseñanza de su palabra, por medio de la guía y el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo y para la gloria de Dios. ¿Ok? Nosotros tenemos la responsabilidad de ser los que criamos y educamos a nuestros hijos en el temor del Señor. Esa responsabilidad no se quita nunca. Mientras que los hijos nunca pierden la responsabilidad de honrar a sus padres. Los padres nunca pierden la responsabilidad de aconsejar y guiar a los hijos en el temor del Señor. Tenemos que aprender a cumplir con eso, mis amados hermanos.
Los que estamos criando aquí en la iglesia todavía, que tenemos hijos todavía en nuestras casas, tenemos que ser mejores educadores de nuestros hijos en el temor del Señor. Padres y madres, tenemos que inculcarles la palabra, tenemos que enseñarles la palabra del Señor. Si no lo hacemos nosotros, sus mentes se llenan de cuantas otras cosas el mundo les puede ofrecer. Pero una mente que está llena de la palabra del Señor es una mente en la cual el pecado tiene mucho problema entrando en él. ¿Ok? Demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra que esta mañana ha sido edificante para nuestras vidas. Confrontativa, sí, pero consoladora a la vez. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en ti, Dios. Si nosotros aprendemos a obedecerte y aprendemos a seguir tu palabra, hay ricas bendiciones. Padre, te ruego y te pido y te suplico, oh Dios, por la familia de nuestra iglesia y de nuestra comunidad, Dios. Te ruego y te pido, Señor, que tú, Padre Santo, nos unas más en amor, en sometimiento mutuo, en obediencia a ti. Padre, que los hijos aprendan a obedecer y a honrar. Guíalos en esa función, en ese mandato. Que los padres aprendan a someterse a sus hijos en la crianza piadosa de ellos, en la instrucción de tu palabra, en darles a ellos la mejor herencia que ellos puedan recibir, la del conocimiento del Señor. Ayúdanos, Señor, para que en cada una de nuestras familias reine el amor y la paz de Cristo. Ayúdanos, Señor, para que seamos familias ejemplares y en lo que nos falta, Señor, porque no somos perfectos, en lo que nos falta, Señor, ve llevándonos paso a paso en el crecimiento, en la madurez, Señor, llegando a honrarte en nuestras vidas como padres, como madres, como hijos, Señor. Muestra nuestros errores. Revela los pecados, aun aquellos que son ocultos para nosotros. Tráelos a la luz. Y enséñanos, Señor, a ser responsables y a humillarnos, reconocer nuestras fallas y a venir a ti, que eres el único que puede y tiene la potestad, la capacidad de ayudarnos con el poder de lo alto. Padre, por Cristo Jesús, te pedimos estas cosas. Oramos, amén y amén.